¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saluda a Alexis J del canal finanzasparalistos.com de YouTube. En esta ocasión te voy a hablar de los ETFs o fondos cotizados. Hasta ahora he tratado en la web diversos artículos sobre fondos de inversión y hay uno de ellos especialmente, bueno, sobre el que tengo un especial interés porque sinceramente me ha dado muy buenos resultados, que es el de los fondos cotizados o ETFs. Dentro de la web, en la sección Academia, hoy está ahí, pero bueno, si estás viendo este vídeo pasado unos años, igual no está en este sitio, sino que está en otro. Pero bueno, búscalo porque tiene que estar de una forma accesible. Hay una sección que se llama Invertir en ETFs desde cero. Así que hoy vamos a abrir el primer artículo de esa serie. Y es el artículo que trata de qué hay que saber de los ETFs, qué hay que saber de ellos. Bien, pues los ETFs son, como decía antes, son fondos cotizados. ¿Qué pasa? Que los otros fondos no cotizan. Sí cotizan, pero cotizan de un día para otro. Es decir, tú solo sabes el valor liquidativo del fondo de un día a otro. En medio no sabes qué ha pasado. En cambio, con los ETF eso no ocurre. El ETF es un fondo que cotiza. Es una mezcla de un fondo de inversión y una acción. Por eso, efectivamente, se trata de un híbrido entre estos dos productos. Y lo bueno es que lo puedes tratar perfectamente como una acción, porque desde que abre el mercado hasta que cierra, vas viendo la evolución que va teniendo el precio de tu ETF. Por cierto, ETF se corresponde con las siglas en inglés de Exchange Traded Funds y, como decía, se trata de fondos cotizados. Para explicar, o sea, la gran ventaja de estos fondos cotizados es el destino de la inversión. Y para explicar esto, he puesto aquí un ejemplo que yo creo que es un ejemplo bastante representativo en el que todos nos hemos visto involucrados, ¿no? Y es que, no sé si a ustedes les gusta la comida japonesa, pues los que van por primera vez a un restaurante japonés, que normalmente, bueno, o vas con tu pareja o vas en grupo. Si vas en grupo, lo normal es que a lo mejor, pues sí, alguno sabe algo y tal, pero lo propio es que, imagínate que ninguno del grupo sabe de qué va el asunto, te pones a mirar la carta, aquello no hay por dónde cogerlo, no entiendes nada. Bueno, si tienes fotos, pues mira, pues eso te ayuda un poquito. Y si la carta está en japonés, bueno, es que ni te cuento, ¿no? Lo complicado que puede llegar a ser. Situación incómoda cuando llega el camarero y te dice, oye, señores, ya ustedes saben qué van a pedir. Bueno, el espabiladito dice, mira, tómanos la bebida de lo que vamos pensando. Pero nada, que para no liarles mucho, la cuestión es que no sabemos qué elegir exactamente y normalmente cuando pasan este tipo de situaciones, estos locales tienen ya un menú degustación, pues para que la gente no se complique y deguste un poquito de todo y en la siguiente ocasión pues ya vas un poco a platos a los platos que más te han gustado, ¿no? Entonces, esta representación, este ejemplo del restaurante japonés o este ejemplo del menú degustación, es la definición de un fondo cotizado. Esto grábatelo y yo creo que esto te va a servir para toda la vida porque el fondo cotizado consiste en invertir en una pluralidad, en un conjunto, en una cesta de acciones porque no eres capaz de elegir una de ellas. Recientemente me pasaba que la bolsa subía, no sabía en qué acciones entrar y cuando tengo dudas de eso, digo, bueno, pues es que me gustan todas, pues lo que hago es que me compro el índice. Porque un índice como el IBEX 35, como el CAC 40 o el DAX 30, ahí tienes a las empresas más representativas de cada país. ¿Qué mejor inversión que esa? ¿Qué mejor diversificación que esa? El invertir en un índice. Por eso
a mí este producto financiero pues me gusta mucho. ¿Y cómo puedo comprar un índice? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo acceder a estos índices? Pues hay productos específicos para invertir en índices. Y decía por aquí, oye, pues ¿por qué voy a invertir directamente en acciones si las puedo tener todas en un índice? Esto es el menú degustación. Entonces con los ETF puedes invertir en la bolsa española, se puede invertir en la bolsa de... voy por aquí, en la bolsa española, en la de Londres, en la de Estados Unidos. O sea, puedes invertir por regiones o por continentes. Puedo invertir en América, puedo invertir en Europa, en países americanos, en Brasil. Puedo irme incluso a la India, a países emergentes. Es decir, luego puedo irme a metales como el oro, los metales preciosos, la plata. En fin, si quisieras invertir en divisas, pues puedo invertir en el eurodólar, en el euro yen, en fin, cualquier paridad euro o dólar con cualquier otra moneda, o sea, puedes hacerlo a través de ETF. Y luego puedes invertir en sectores. O sea, yo soy más especialista en el sector financiero, hay un ETF que me gusta, que solo invierte en el sector financiero en Europa. Hay otro que invierte en el sector financiero en Estados Unidos. Si te gustan más las tecnologías y controlas más ese mundillo, pues qué bueno, invierte en tecnológicas, puedes invertir en farmacéuticas, en fin, hay ETFs para aburrir, hay ETFs para todos los gustos. Incluso puedes asimilar un hobby a una inversión de este tipo. Eso sí, siempre, por muy hobby que sea, siempre con, o sea, entrando en ETFs que estén en tendencia, porque si mi hobby son las tecnologías y las tecnológicas por lo que sea están pasando por un mal momento, no porque yo tenga ese hobby voy a entrar en esto. O sea, yo creo que esto se entiende perfectamente, ¿no? O sea, cae de maduro. Bueno, pues yo creo que hemos definido un poco de qué van los ETF, lo hemos comparado con un menú de degustación de un restaurante japonés. Estamos diciendo que existen ETF de todo y para todos los gustos. Y como estamos hablando de menú de degustación, aquí te voy a explicar qué trato en esta serie de fondos cotizados. O sea, vamos a hablar de los tipos de ETFs pues, que nos podemos encontrar, de los riesgos de la inversión en ETF, cuáles son los costes que tienen la inversión en ETF, por supuesto, sus ventajas y sus inconvenientes, porque también lo tienen, ¿no? ¿Cómo se invierte? O sea, ¿qué instrumento utilizamos pues, para invertir en ellos? Y cuál es la fiscalidad. Y por último, bueno, pues a medida que voy encontrando ETFs que o bien me han dado buen resultado o bien creo que pueden tener una tendencia favorable, pues lo voy comentando en la web. Así que estate atento a esas novedades. Sígueme porque voy a seguir hablando de ETFs, aunque también te puedes ir a la página web finanzasparalistos.com. Espero que el vídeo te haya gustado y nada, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.